Bienvenidos amigos del Ejes.p. El día de hoy nos encontramos con el doctor Emilio Valarezo, especialista en Derecho Civil, con quien conversaremos acerca del decreto legislativo 1384, acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí, gracias por la invitación y presto a responder tus preguntas. Doctor, para empezar quisiéramos saber de su opinión cuáles son los principales cambios que han venido con esta norma entre incorporaciones y modificaciones a los libros del Código Civil. Bueno, este decreto que salió el mes pasado trata en cierta manera de regularizar horizontalmente el estado situacional de las personas con discapacidad, ¿no?, en la plenitud de esos ejercicios. En sí se han modificado 29 artículos, se han incorporado 3 artículos más y un capítulo entero en el libro de familia, ¿no? Más o menos de una contabilidad de los 10 libros del Código Civil, 8 se han visto afectados con modificaciones, siendo el libro de familia en donde más se han suscitado estos cambios de manera plena. Doctor, y por ejemplo, hablemos un poco de los libros por separado. En cuanto a acto jurídico, ¿qué podría decirnos sobre la manifestación de voluntad? Bueno, que ha habido modificaciones sustanciales en el artículo 140 y en el artículo 141, ¿no? Si uno se acuerda, la definición es el acto jurídico, manifestación de voluntad, de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Y decían, para su validez, agente capaz. Ahora ya no dice eso, dice la plena capacidad de ejercicio, ¿no?, salvo las restricciones que por ley manda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da ahí incidencia, sobre todo, en que la capacidad de ejercicio cumple hoy un rol importante en torno a la manifestación de voluntad, no solo desde el punto de vista expreso o el punto de vista tácito, el expreso desde el punto de vista escrito oral, y ese es el segundo cambio que se da, sino que como consecuencia de los adelantos, la tecnología y la nueva coyuntura, a través de señas, mecanismos, instrumentos tecnológicos, ¿no?, como por ejemplo un tablero braille, una persona que se encuentra en esta categoría de persona con discapacidad puede también llevar a cabo su manifestación de voluntad. Ese es por una parte, ¿no? Y también nos habla la participación de lo que son los apoyos o los ajustes respectivos, ¿no? Y ahí habla de la tecnología, de las mnemotecnias, ¿no?, que pueden utilizarse, pero que para el derecho va a tener una consecuencia jurídica importante. Doctor, en cuanto a este tema de la manifestación de voluntad y todas las incorporaciones que se han venido dando, ¿cuál es la mutación respecto a la capacidad, a la noción de capacidad restringida que se incorpora? Ahora ya no se habla de incapacidad, se habla de capacidad restringida. Efectivamente, sí. El tema es lo siguiente, comencemos por el nomen juris, ¿no? O sea, hablar de incapacidad, discapacidad, como que es un término un poco limitativo, ¿no? Entonces lo que se ha buscado, claro, peyorativo, discriminatorio, ¿no? Y el planteamiento es fruto de un proceso evolutivo, de una nueva redimensión de lo que es el tema de la persona con discapacidad para poder incluirlo, su participación de manera gradual dentro de la sociedad, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se han dado cambios sustantivos, por ejemplo, en el tema de la capacidad de ejercicio y capacidad de goce, en el momento de la igualdad. ¿Qué significa? La persona con discapacidad tiene el ejercicio total de todos sus derechos, al igual que la persona que no tiene la discapacidad, ¿está bien? Entonces, es un tratamiento horizontal, ese es por una parte, y luego comienza a establecer, por ejemplo, en el artículo 44, lo que son las personas que tienen capacidad relativa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que tomar acotación ahí? Hay 8 incisos, ¿no?, que han ido, lógicamente, siendo regulados de manera en el tiempo, por el derecho, a medida que ha ido avanzando, pues se ha incorporado uno nuevo, en el cual justamente una persona que se encuentra en estado de coma, ¿no?, puede estar en esta condición siempre y cuando no haya escogido previamente el apoyo, ¿no?, en la asistencia para poder llevar a cabo su comunicación, su manifestación de voluntad, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que podemos decir es que ahora la capacidad tiene un tratamiento más moderno, más inclusivo y más horizontal. ¿Qué significa eso? Va a primar la igualdad de las personas, de los seres humanos, en el tratamiento jurídico del ejercicio de sus derechos. Bien, doctor. Considero que este es un cambio muy positivo, ¿no?, puesto que habla de inclusión social. Sí. Lo que podemos decir es que estos cambios no son nuevos, sino que son producto de un proceso, como te repito, evolutivo, que comenzó cuando el Perú firmó la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces, gradualmente se han venido dando, inclusive en el Congreso hubo una comisión, ¿no?, me acuerdo mucho, presidida por el congresista Reinaga, que elaboró una serie de cambios con respecto a este tema, ¿no? Un tema bastante controvertido, dicho sea de paso, ¿no?
¿no? Efectivamente. El Perú, lo que podemos decir es que se ha tomado en serio este trabajo, esta inclusión, ¿no? Esta participación en el punto de vista jurídico en nuestro ordenamiento, y eso fue uno de los objetivos de esta convención internacional, ¿no? Que el Perú adecúe su sistema normativo a estos cambios, a estos nuevos planteamientos, ¿no? Reflejo de ello lo vemos en este decreto 1384 que se ha dado, ¿no? Doctor, ¿y qué ha sucedido respecto a las instituciones propias del derecho civil de antaño, como la curatela, por ejemplo? Ya. El tema pasa porque, como tú bien sabes, esas instituciones vienen desde el derecho romano, la curatela, la tutela, la patria potestad, ¿no? La interdicción. La interdicción, que es un proceso en el cual luego de la examinación el juez va a determinar que tal persona tenga capacidad relativa, no plena, ¿no? Por determinados motivos. Pero como todo pasa en el tiempo, estas instituciones ahora están debidamente estipuladas a la representación legal, ¿no? ¿De quién? Por ejemplo, del inciso 1 al inciso 8, donde habla efectivamente de lo que es el tema de, por ejemplo, los toxicómanos, el ebrio habitual, el mal gestor, ¿no? Los que sufren retardo mental, lo que es el tema, por ejemplo, de una persona que tiene deterioro y que efectivamente no le permite manifestar su voluntad, ¿no? Que son los ejemplos clásicos. Lo que se ha sumado, como te digo, es la persona que se encuentra en estado de coma, ¿no? Y justo se le cataloga igual si es que no ha nombrado un apoyo, porque el apoyo va a ser la vía o el instrumento, el camino a través del cual va a manifestar su voluntad, ¿no? Un tema también, como tú me lo manifiestas, interesante, es el tema de la edad, ¿no? Entonces, el inciso primero habla que es un incapaz relativo de 16 a 18, ¿no? Con estos cambios del decreto legislativo 1384 se ha podido ver, por ejemplo, de que ahora una persona que es mayor de 14 años hasta los 18 tiene capacidad plena, jurídicamente hablando, en los casos de paternidad, ¿no? Y en los casos en que efectivamente esta persona tiene que representar los intereses de su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar a acotación? Que esto, el tema de la edad ha jugado un rol cada vez menor, o sea, el requisito de la edad, antes era 18, luego 16, 14, vemos que gradualmente se ha venido desarrollando un reconocimiento de exigencia de años menor, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar los intereses que podrían darse de manera plena. Hablando un poco más de otros libros del Código, el libro de sucesiones. Yeah. ¿Qué novedades hay en cuanto a la regulación del testamento? El testamento es un acto jurídico netamente formal, ¿no? Entonces, por ahí vamos a tocar que, por ejemplo, el testamento notarial, hay dos puntos básicos que deben ser regulados, ¿no? El primero de ellos es con respecto a la manifestación de voluntad, en la cual ahora se incorpora, por ejemplo, lo que es el tema del apoyo como medio, mecanismo, en el cual la persona que está dando el testamento pueda hacer hacia el notario, por medio escrito o oral, hacerle llegar la voluntad de esta persona. ¿Está bien? Ese es un primer punto, que antes no estaba y que ha sido materia de modificación. Y la segunda es el momento de la lectura, cuando el notario comienza a leer justamente la voluntad que está escrita, que va a ser protocolizada, ¿no? Todo el tratamiento de manera puntual, y el asentimiento, es decir, que esté en conformidad, si la persona se encontrara en una situación que efectivamente ha solicitado un apoyo, un salvaguarda, un ajuste respectivo, él es el que va a determinar la voluntad de la aceptación de ese tipo de testamento, ¿no? Que, como tú sabes, es netamente formal, ¿no? Esos son los cambios que han traído con respecto a la formulación del libro cuarto, que es el libro de sucesiones, ¿no? Doctor, hablando un poco más de los apoyos Ajá. y la salvaguarda, que Sí. son instituciones nuevas. Efectivamente, ¿no? ¿Podría describirnos un poco en qué consiste? Bueno, lo bueno de este decreto legislativo es que nos ha otorgado definiciones. Eso hay que tomarlo bien en cuenta, ¿no? Y como te estaba diciendo, dentro de las incorporaciones está un capítulo entero que ha sido incorporado al libro tercero, que es el libro de familia, ¿no? En el tema de los apoyos, el concepto es muy general. Dice que son las asistencias que pueden ser dadas por personas naturales o jurídicas, por los cuales la persona que se encuentra en un estado de discapacidad, ¿no? Entonces, pueda manifestar su voluntad, pueda comunicar su voluntad y de esa manera pueda participar activamente o desarrollarse en las formas que la realidad nos da con respecto a la emisión de actos jurídicos, ¿no? Entonces, es una asistencia, dice, efectivamente, que puede ser ejercida por una persona natural o por una persona jurídica. Ese es el apoyo, ¿no? Y que la persona la puede escoger inclusive, la persona antes de que se encuentre en una situación de discapacidad, ¿no? Y puede ser libre, pero hay situaciones en las cuales puede intervenir el juez o el notario cuando, por ejemplo, la persona discapaz sí puede emitir voluntad
cuando no puede emitir voluntad, ¿no? O cuando efectivamente, como por ejemplo, la persona, y esta es la novedad, si podemos decir así, la incorporación del inciso 9 al artículo 44, no ha designado apoyo, ¿me entiendes? Ahí sí, ¿qué cosa? Se le considera como persona discapaz, con una capacidad relativa, perdón, y lógicamente si él ha designado un apoyo, él es el que va a continuar con esa función de manera plena, ¿está bien? Ahora, la salvaguarda es un medio para asegurar y proteger la voluntad de la persona que se encuentra en esta situación, o sea, una situación que efectivamente puede ser materia de abuso, ¿no? De aprovechamiento. Entonces, el derecho, preveyendo ese tipo de cosas que suelen suceder, nadie puede tapar el sol con un dedo, el aprovechamiento material, ¿no? Patrimonial, si podemos decir, de las decisiones que son... ¿Esto en reemplazo a la curatela? Lo que podríamos decir es que la curatela va a estar ligada a las personas con incapacidad relativa, ¿ya? Pero como un modo de representación, ¿me entiendes? Entonces, el tema de la salvaguarda es un medio de aseguramiento jurídico, si podemos decir así, ya para ir viendo, porque la curatela está más ligada a lo que es el tema de la administración. El curador es un administrador, ¿no? Que va a tener desempeño patrimonial de manera plena, pero lo que hay que tomar acotación es que su sentido es una protección al abuso o situación que puede perjudicar ya sea patrimonialmente o los intereses de la persona que se encuentra en una situación de discapacidad, ¿no? Doctor, ¿y cuáles serían sus reflexiones finales sobre ese decreto legislativo? Bueno, ¿Cuáles son los retos pendientes? Bueno, yo de la lectura que se ha tenido, la discusión doctrinales que se han venido dando, podría visorar de que el decreto legislativo, como toda norma, tiene expectativas, ¿no? Lo que se debe buscar es que se interne en la sociedad de tal manera que las personas al momento de aplicarla lo conozcan plenamente, ¿no? Lo bueno es que no se ha utilizado mucho tecnicismo, pero la aparición de nuevas figuras y el modo de interpretarlas va a jugar un rol sumamente importante, ¿no? Y eso es natural, ¿por qué? Porque la sociedad, queramos o no, se adapta a las nuevas formas en las cuales el derecho, a su vez, como producto cultural del hombre, les da herramientas para poder buscar, ¿qué cosa? El equilibrio, la igualdad entre sus miembros, ¿está bien? Entonces, yo espero que de un tiempo a esta parte, tanto el Estado, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? A través del Ministerio de Justicia, ¿no? Las organizaciones sociales, tomen pleno conocimiento de este decreto y que su aplicación sea lo más correcto en pro de los beneficios, de la inclusión y la igualdad que siempre tiene que estar presente dentro de la sociedad, ¿no? Bien, doctor, le agradecemos su presencia el día de hoy y quédense con nosotros, amigos del